Saludos a todos detrás de la cámara y bienvenidos otra vez a este rinconcito donde usted y yo hablamos de todo un poco y de cualquier cosa. Recuerden que YouTube está haciendo una purga, así que necesito sus likes, sus comentarios y su patrocinio. Hablemos de la noticia que dice que el presidente Putin está paranoico, que tiene miedo de ser asesinado, que vive como un topo encerrado en refugios subterráneos, que se está gestando un golpe de Estado. Y este golpe de Estado es liderado por el general Shoigu, quien fue secretario de la Defensa de Rusia antes de ser reasignado a otras labores. Como saben, un sinnúmero de medios empezaron a realizar un copy-paste de un titular que alegadamente fue publicado primero por el portal de CNN. Este artículo lo ven en estos momentos en la pantalla, cuyo título es "El Kremlin refuerza la seguridad en torno a Putin ante temores y asesinatos y de un golpe de Estado", según un informe. En su primer párrafo dice lo siguiente: el Kremlin incrementó drásticamente la seguridad personal alrededor del presidente Vladimir Putin, instalando sistemas de vigilancia en las casas de sus colaboradores cercanos, como parte de nuevas medidas motivadas por una ola de asesinatos de altos mandos militares rusos y temores de un golpe de Estado, según informe de una agencia de inteligencia europea obtenido por CNN. Cocineros, guardaespaldas y fotógrafos que trabajan con el presidente Putin también tienen prohibido viajar en transporte público, señala el dossier. Medios noticiosos como Primera Hora, La Vanguardia, Noticias Venevisión, La Gaceta de Canarias, Derecha Diario de Argentina, ABC de España y otros publicaron inmediatamente copias de la noticia. He estado oyendo estas aseveraciones por medios del occidente desde antes de la guerra en Ucrania. Y el profesor Andrew Álvarez Chardón ha mencionado desde hace más de una década, cuando comenzaron las misteriosas muertes de oligarcas rusos, políticos y generales, donde se alegaba que no respaldaban a Putin. Y según mi memoria, ya él hablaba no solo de complots para asesinar a Putin, sino también para sacarlo del poder. Así que, desde mi perspectiva, esos alegatos no son algo nuevo. La proyección política del presidente Putin es muy diferente a la de Donald Trump, donde el presidente Donald Trump vive una vida completamente pública porque quiere estar en las primeras planas de los medios de forma constante. El presidente Putin siempre ha sido un presidente más distante, que solamente hace apariciones públicas cuando hay actividades que requieren su presencia y cuando hace actividades selectivas frente a la prensa. Es bien conocido que desde que comenzó la guerra en Ucrania en febrero del año 2022 y con el incidente de Yevgeny Prigozhin y los mercenarios de Wagner Group, aumentó significativamente su seguridad y sostuvo muchas reuniones utilizando los servicios de teleconferencia. Más todo, el personal a cargo de su seguridad tiene que tomar regularmente exámenes utilizando un polígrafo para asegurarse de que son leales al presidente Putin. No se conoce que se haya realizado un examen psicológico para determinar que está paranoico. Es normal que todos los dirigentes que están directamente envueltos en una guerra sube la probabilidad de morir en un ataque o en un atentado. La próxima aparición pública de todos los años será el discurso que hace el presidente Putin durante la celebración del Día de la Victoria, donde hasta este momento se desconoce si el presidente Zelensky permitirá que se conduzcan ataques en contra de la Plaza Roja
de Moscú, en un intento para quitarle la vida a generales rusos y tal vez al presidente Putin. En lo que tiene que ver con un golpe de Estado, por ahora no hay un líder que sustituya a Putin que tenga el respaldo completo del pueblo ruso. Además, tendrían que eliminar también al gran amigo de Putin y quien fue presidente y primer ministro de Rusia, el señor Dmitry Medvedev. El alegado informe del cual no se sabe el nombre ni tampoco la alegada agencia de inteligencia que lo publicó, alegadamente menciona el nombre del general Shoigu como un posible líder o uno de los líderes detrás del golpe de Estado. Dudo mucho que el pueblo ruso confíe en Shoigu, ya que el pueblo sabe que Shoigu fue separado de su puesto por corrupción y permitir corruptos en las posiciones más altas del Ministerio de la Defensa de Rusia. O sea, es un corrupto. En mayo del año 2024, al general Shoigu lo acomodaron en una posición como secretario del Consejo de Seguridad de la Federación Rusa. Los corruptos que trabajaron para él fueron enjuiciados y condenados, donde sus fortunas, producto de la corrupción, fueron confiscadas por el gobierno de Rusia. Acusar al general de ser parte de una conspiración o de un complot, de un golpe de Estado, es condenarlo a prisión o, en el peor de los casos, que sea parte de las misteriosas muertes que han ocurrido en Rusia durante más de 10 años. Naturalmente, ese destino es solo posible si Putin entiende que el alegato del misterioso reporte es verídico. Estos artículos hablan de un susodicho reporte de una agencia de inteligencia o un organismo de inteligencia, pero en ningún momento identifican el título del documento ni el autor del documento. La fuente de esa noticia aparentemente fue una publicación, por lo que se conoce como el OCCRP, que son las iniciales del proyecto de reportes de crimen organizado y corrupción, donde les voy a leer y traducir lo que dice su página de internet en un artículo publicado el 4 de mayo del año 2026. De esta publicación, periódicos e influencers han creado toda una novela. Cito y traduzco. En las últimas semanas se han implementado medidas de seguridad de una severidad sin precedentes en el Kremlin, ante la previsión del presidente ruso Vladimir Putin de un posible golpe de Estado o intento de asesinato. Estos y otros detalles delicados se describen en un informe elaborado por una agencia de inteligencia de un país de la Unión Europea. Reporteros de Important Stories, historias importantes, un reconocido medio de investigación ruso y socio de la larga data de OCCRP, recibieron el documento de una fuente gubernamental cercana a la agencia y han colaborado de forma independiente varias de sus afirmaciones. El informe describe un estado de alerta máxima en el Kremlin desde principios de marzo del año 2026, ante el riesgo de un complot o intento de golpe de Estado contra el presidente ruso. En particular, señala que Putin teme el uso de drones para un posible intento de asesinato por parte de miembros de la élite política de Rusia. El informe identifica a Sergei Shoigu, ex ministro de la Defensa y actual secretario del Consejo de Seguridad, como un actor potencialmente desestabilizador. También describe una tensa reunión convocada por Putin tras el asesinato de un teniente general en Moscú el 22 de diciembre del año 2025, en la que altos funcionarios de seguridad se culparon mutuamente
por no haber evitado tales ataques. El documento no especifica cómo una agencia de inteligencia europea habría obtenido dicha información. Cierro la cita. Ahora que usted tiene posiblemente la fuente de la información, podrán llegar a mejores conclusiones. En temas relacionados a la estabilidad política de Rusia, con la muerte del contrario político llamado Alexei Navalny, que en una ocasión tuvo que viajar fuera de Rusia para ser atendido de un envenenamiento, donde se sospecha que murió en prisión de otro envenenamiento, en una prisión de máxima seguridad de Rusia. En esos momentos, aparentemente, la persona que lidera una campaña en contra del presidente Putin es una adinerada influencer y emprendedora de marcas de lujo, residente de Mónaco, llamada Victoria Bonja. Ella es la que impulsa una campaña contra Putin en Telegram con 13 millones de seguidores. Sus posteos a veces tienen 30 millones de visualizaciones. Parece que ella tiene cuentas en YouTube y en Instagram describiendo de cómo es vivir una vida con lujos. En abril del año 2026 se viralizó un video de 18 minutos realizado por Victoria Bonja, dirigido directamente a Vladimir Putin, donde acusaba a los funcionarios rusos de ocultar asuntos internos, restringir el acceso al Internet, señalando que la gente le tenía miedo a Putin y que eso era evidencia de la creciente frustración de la población rusa contra Vladimir Putin. Después de ese video ha continuado dando mensajes en contra del presidente Putin. Si me dejo llevar por el precedente que ha establecido la Rusia del presidente Putin, el destino de esta influencer residente de Mónaco puede ser un accidente mortal. Comente, me da un like, auspicie este canal y nos vemos muy pronto.